Gálatas capítulo 4. Cantar aquí es mucho más difícil que cantar en mi tierra. Aquí estamos muchos metros por encima del nivel del mar y para nosotros cualquier esfuerzo es mucho mayor aquí, sobre todo teniendo en cuenta que tengo un solo pulmón. A mí me cuesta muchísimo, pero es una bendición poder cantar al Señor. Gálatas capítulo 4, por favor, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor a partir del versículo 13. Vamos a leer los versículos del 13 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad? Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, bendice esta palabra en nuestras vidas. Háblanos a cada uno en particular. Tú conoces las circunstancias que rodean cada vida que está aquí en esta tarde, Señor. Glorifícate, Padre, ministrándonos a cada uno en particular como tú quieras, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Por este pasaje sabemos que Pablo estuvo enfermo cuando le predicó la palabra a los Gálatas. Tenía una enfermedad en su cuerpo, no sabemos, aunque algunos dicen que eran de sus ojos, ¿verdad? Por lo que él dice, hubierais estado dispuestos a sacaros vuestros propios ojos para dármelo, pero no sabemos cuál era realmente la enfermedad del apóstol Pablo, aunque sí que parece que debía ser algo desagradable, ¿no? Por lo que él dice en el versículo 14. Hay quienes piensan que se trataba de una enfermedad, como digo, de los ojos, pero en realidad la palabra nos da más datos. Y hay un pasaje en 1 Corintios 4:6 que dice que no debemos pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Mantenernos en lo que Dios ha revelado, mantenernos en lo que tenemos suficiente información. Porque cuando tomamos algún texto que habla de algún detalle, de alguna palabra, de algún tema que no tenemos mucha información y queremos saber y ahondamos y empezamos a montarnos en el caballo de la imaginación y galopamos hacia el horizonte sin un rumbo fijo, nos vamos a perder. Lo importante no es lo que la Biblia nos dice, lo importante es lo que sí dice. ¿Okay? Y lo que dice es que Pablo estaba enfermo. Ahora bien, es muy interesante este hecho, porque que Pablo estuviera enfermo. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué es interesante, no? Es interesante porque por ahí andan algunos diciendo que toda enfermedad es causa del pecado. Claro que si los que enferman ellos, entonces no es causa del pecado, es que Dios les está probando. ¿Entienden esa doble vara de medir que tienen algunos? Si alguien está enfermo, mira a ver qué pecados hay en tu vida. Ahora, cuando el pastor es el que está enfermo, no, es que Dios me está probando. Qué sinvergüenzas. Perdón, se me escapó. Bueno, no, perdón, ¿por qué? Es verdad, son unos sinvergüenzas. Porque la palabra de Dios es la misma para todos. Dios no tiene una vara de medir para los creyentes y otra diferente para los pastores. Los pastores somos como cualquier otro creyente, ¿verdad? Este pasaje, pues, es muy importante de cara a estudiar la teología de la salud. Es decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre la salud, sobre la enfermedad? Porque ejerce una enorme influencia lo que pensamos, lo que creemos, en nuestro modo de entender y de enfrentar la enfermedad y aún a los enfermos. Si yo creo que toda enfermedad es motivo de pecado, es porque hay un pecado detrás. Cuando a mí me llama un creyente para visitarlo porque está en el hospital, lo primero que le voy a decir es: arrepiéntete, pecador. A saber qué pecado has hecho para que esté aquí en el hospital.
Ahora, si yo pienso que hay enfermedades que no tienen su raíz en el pecado, pues voy a tratar al hermano con misericordia, que es lo que debo hacer, ¿no? Hay diferencia. Lo que creemos afecta a nuestra conducta. Lo que pensamos, lo que entendemos que Dios nos ha revelado, es importante, porque nos afecta en nuestro modo de actuar. A.J. Gordon y A.B. Simpson son predicadores pentecostales. Ellos dicen en sus libros, además son defensores de la sanidad divina, ¿no? No sé qué será eso. Ellos dicen, toda enfermedad es consecuencia directa del pecado. Y Cristo vino a salvar a los hombres del pecado y de todas sus consecuencias. Es decir, toda enfermedad es consecuencia del pecado y Cristo vino a librarnos del pecado y de sus consecuencias. Por tanto, si tú eres cristiano, no puedes estar enfermo. Esto es lo que viene a decir este hombre. Ellos dicen, los cristianos no tienen necesidad de doctores, escuchen bien, ni de medicina, pues la sanidad está incluida en la expiación. Quieren decir que cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados y además por nuestras enfermedades. Y ellos se basan en una mala interpretación de algunos pasajes bíblicos. Yo soy pastor y estoy aquí para enseñar la palabra, para transmitir la verdad de las Sagradas Escrituras. No medias verdades, porque toda media verdad es una completa mentira. Y es importante conocer bien la palabra de Dios. Estos decretan a los enfermos que no están enfermos. Es decir, les dicen, tú tienes que decir, fuera enfermedad, yo no estoy enfermo, yo decreto que soy sano en el nombre de Jesús. Y están muriéndose y siguen diciendo lo mismo. Yo decreto sanidad sobre mi vida, yo decreto sanidad. Ese lenguaje metafísico no tiene nada que ver con la fe cristiana. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice otra cosa que vamos a ver a continuación. Pero estos señores, por si fuera poco, al exhortar a la gente a no ir al médico, a no tomar medicamento, están siendo verdaderamente negligentes. Yo soy pastor, no soy médico. Y aun cuando he estudiado psicología y algo de medicina, yo no soy médico. No ejerzo de médico, ejerzo de pastor. Yo puedo ayudar a una persona que tiene problemas espirituales, pero si tiene problemas físicos los mando al médico. Esa es mi obligación, porque es el modo en que debo servir a Dios y a mis semejantes. Estos que le dicen, tú tienes que decretar que estás sano. Si no sanan, le dicen, es que no tienes fe. Y así, al problema de su enfermedad, le añadimos además otra carga más, que es el de la culpabilidad. Eso es indigno, eso no es verdad. Eso no es así. No es eso lo que enseña la Biblia, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Y yo estoy aquí para enseñarles. Debemos tocar este tema en profundidad. Pues, como digo, las personas nos movemos en base a lo que creemos. Nuestros principios, nuestros valores son también nuestros motores, lo que nos hace actuar de una manera o de otra. Ahora, es importante entender que estos ambos autores, estos dos señores pentecostales que tenían tanta fe, ellos los dos enfermaron y los dos murieron como consecuencia de su enfermedad. Es decir, demostraron con su propio ejemplo que eran unos mentirosos. Porque si lo que ellos enseñaban hubiera sido verdad, ellos no hubieran muerto. Yo decreto sanidad sobre mi vida y todavía seguirían vivos. Pero han muerto para dar testimonio de que sus palabras eran mentirosas y de que toda doctrina que no está bien fundamentada en la palabra de Dios es falsa. Por eso nosotros tenemos el deber, la obligación, como hijos de Dios, puesto que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos la Biblia, tenemos el deber de conocerlos a los dos, de oír la voz de Dios y de seguir sus indicaciones conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Este tipo de teología
pentecostal hace muchísimo daño. Recuerdo en cierta ocasión una chica, vinieron unos padres con una niña con 17 años. Estábamos nosotros en casa y vinieron los padres a pedir consejo. Su hija era esquizofrénica y además bipolar. La chica estaba en tratamiento y tenía un tratamiento eutimizante, es decir, son medicamentos que regulan el nivel anímico de la persona. Porque la persona bipolar y la esquizofrénica pasa de altos y bajos muy profundos, muy rápidos, muy inconstantes. Y esta chica tenía su tratamiento y ella estaba bien, hasta que empezó a asistir a una iglesia pentecostal. Allí el pastor, cuando se enteró de su enfermedad y de que estaba tomando medicamentos, le dijo: tú no tienes por qué tomar medicamentos. Vamos a orar y tú vas a quedar sana por completo. Y oró por la chica. Y se llevó 3 semanas perdidas. Cuando los padres la encontraron en un bar de carretera prostituyéndose, con 17 años. Esos son los resultados de una mala teología. Esos son los resultados de guiarnos de consejos de hombres que no tienen la suficiente capacitación para enseñar y predicar las Sagradas Escrituras. Cuando tú estás enfermo tienes que ir a un médico. Y más te vale asegurarte de que es un buen médico. Porque si vas a un mal médico, te puede causar más daño del que te quiere evitar. Del mismo modo, si tú tienes un problema espiritual, si tú necesitas conocer a Dios, si tú necesitas conocer su palabra, debes buscar un buen pastor que te enseñe. Porque si buscas a uno malo, en vez de llevarte al cielo, te arrastrará hasta el infierno. Esa es la verdad. Pero tenemos que despertar. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que no todo el que habla de Dios realmente es de Dios. Porque han entrado muchos hombres malvados en el terreno de la evangelización y predican por ganancias deshonestas. No predican porque amen a Dios y a la gente. Lo que aman es el dinero. Se aman a sí mismos. Son avaros, soberbios, vanagloriosos. Los ves haciendo alarde de su riqueza. Eso no tiene nada que ver con servir a Dios. Uno de los pasajes que ellos malinterpretan es Isaías, capítulo 53, del 4 al 5. Este es el pasaje que toman los pentecostales y que malinterpretan, llevando a la gente a la locura. En Isaías 53, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor lo siguiente. Isaías, capítulo 53, del 4 al 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Ves? Ahí está. Ahí lo dice. Cristo murió por nuestras enfermedades. A ver, un segundito, por favor. Sigamos leyendo. A ver de qué enfermedades está hablando Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras... No, perdón, se han equivocado ustedes. ¿Herido por nuestras? No, mídelo bien ahí. Presten atención. Por vuestras alergias. ¿No? ¿No dice eso? Por vuestras infecciones. ¿No? ¿De qué enfermedades está hablando el profeta Isaías? Del pecado. De vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados? Del pecado, de nuestras rebeliones. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cristo murió por nuestros pecados. No murió para que no enfermásemos. Murió para que no fuésemos condenados por causa de nuestros pecados. Por eso Pablo estaba enfermo. No porque hubiera pecado en su vida, sino porque enfermamos por naturaleza.
en base a este pasaje, enseñan la sanidad física, estaba incluida en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero no es eso lo que enseña la palabra del Señor. Es cierto que yo no niego, que conste, yo no niego que hay enfermedades que son producidas directamente por el pecado. Esto lo sabemos. Si abusamos del alcohol, puede que cojamos una cirrosis hepática. Si tenemos una vida promiscua, puede que acabemos con SIDA, ¿verdad? Estas cosas sí suceden y tiene consecuencia directa con una vida pecaminosa, con una vida de no sometimiento a la voluntad de Dios. Si yo fumo, puedo acabar con un cáncer de pulmón. Pero escuchen bien, hay personas que tienen cáncer de pulmón y jamás han fumado. Hay muchas mujeres cuyos maridos son fumadores y ellos no, pero sus mujeres sí han cogido cáncer de pulmón. No por el pecado de ella, sino por el pecado de él. Hay personas que mueren con SIDA porque se han infectado con las inyecciones al drogarse o porque mantienen relaciones sexuales sin protección con multitud de personas que están infectadas. Pero hay niños que ya nacen con SIDA porque sus padres tenían SIDA. ¿Es porque el niño pecó? No. La palabra de Dios dice claramente en Ezequiel 18:20 que los hijos no llevarán los pecados de los padres. Hay enfermedades que son directa causa del pecado, pero hay otras enfermedades que no lo son. Yo quiero enseñarles con la palabra de Dios algo interesante. La correcta interpretación de este pasaje de Isaías 53. Recuerden que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Eso es muy importante, es una norma de la hermenéutica. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese, dice Mateo, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dicen, ve, aquí está claro, Cristo murió por nuestras enfermedades. Para Mateo, el versículo 4 de Isaías hace referencia a una profecía que debía cumplirse. Y él ve en las sanidades que Cristo hace el cumplimiento de esa profecía. Ahora, Mateo se equivocó. Escuchen bien. Es importante que ustedes dejen de ser niños, que maduren en el conocimiento de la verdad. Los apóstoles eran personas como tú y como yo, y ellos se equivocaban. Mateo estaba influido por la teología judía, que entendía que la enfermedad era causa del pecado. Eso era una doctrina judaizante. No era una doctrina que Dios hubiera establecido. Pero ustedes saben que los judíos no solamente andaban según la Torá, es decir, la ley, sino según el Talmud, es decir, según las doctrinas rabínicas que explicaban la Torá, que explicaban la ley. Es como si nosotros hoy cogiéramos un libro de Benny Hinn o de Joel Osteen y nos fiamos de él y acabamos evidentemente equivocados, porque estamos creyendo en unas doctrinas que han enseñado unos señores que hablan de la Biblia, pero no estaban hablando lo correcto. Cuando nosotros estudiamos la persona, por ejemplo, y la obra de Pedro, nos damos cuenta de que él cometió muchísimos errores. ¿Es verdad o no? ¿Saben que Pedro fue un hombre de poca fe? ¿Recuerdan cuando estaba en la barca y en medio de la tempestad? Señor, por favor, no tienes cuidado de nosotros, que morimos, que perecemos. Y Cristo se despierta y le dice: pero hombres de poca fe, ¿por qué estáis así amedrentados? Se levantó, se dirigió al viento y al mar y los puso en calma. Pero Jesús reconoció la poca fe de Pedro en ese momento.
¿Dónde estaba la fe de Pedro cuando estaba negando al Señor? Era un apóstol de Jesucristo. Se había llevado 3 años y medio con Él, día tras día, noche tras noche, de pueblo en pueblo. Conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de Dios. Él es quien cuando preguntó el Señor, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron Elías y otro el Bautista y otros. Bueno, pero ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bien Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Pedro que creía plenamente en Jesús, cuando Jesús fue apresado, la fe de Pedro se fue por el desagüe, se escondió. Y cuando le dijeron, oye, tú eres de los Galileo también como él. Yo no, y negó, y juró, y maldijo. ¿Estaba haciendo lo correcto Pedro ahí? No, se estaba equivocando, porque los apóstoles también se equivocaban. Cuando Pedro estaba en Antioquía y llegaron algunos judíos de Jerusalén, y él que se juntaba con los gentiles, al ver a los judíos que habían llegado de Jerusalén, se separó de los gentiles. Y Pablo en Gálatas capítulo 2 le dice, hipócrita. Pablo lo tuvo que reprender públicamente. Dice la palabra de Dios, porque era de condenar. Lo que pasa es que nosotros tenemos a veces una impresión de que los apóstoles eran supermanes. Los apóstoles eran gente que jamás fallaban. No, los apóstoles eran gente como tú y como yo. Su conocimiento también estaba limitado y a veces cometían errores. Mateo se equivocó a la hora de interpretar a Isaías. Sin embargo, fue Pedro el que tanto fallaba que lo interpretó correctamente. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 24. Primera de Pedro no. A ver si me he equivocado, si es la segunda. No. Les digo enseguida el pasaje. Ah, perdón, sí, 2.24. 2.24, es que yo estaba mirando el 1.24. Digo, no, ese no era. 2.24. Ahí Pedro está diciendo, fíjese, vamos a leerlo desde el versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Subrayen eso, por favor, en sus Biblias. Él nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestras enfermedades. ¿Dice eso? Ay, perdón. Yo es que leo muy mal, ¿sabe? Aquí como hay pocos alumnos no veo bien. No. Quien llevó él mismo, ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito sea el Señor. Pedro interpretó correctamente a Isaías. Mateo se equivocó, el pobre, pero no pasa nada. Está ahí para que nosotros aprendamos de ellos, de la necesidad de prestar atención cuando usamos un texto bíblico. Jesús iba a sacar a Pedro de su error más adelante. Vamos a ir a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo del 1 al 2. Ahí dice la palabra del Señor que al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta? Como la teología judía era esa, la teología que los pentecostales tienen es una teología que ellos no han inventado. Es una teología antigua, pero es una teología errada. Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 3. Dice: no. Amén. No es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo corrigió a sus apóstoles. Si está enfermo, si está ciego, ¿habrá pecado él? ¿Sería una maldición generacional? ¿Habría pecado sus padres? No, esas doctrinas son falsas. Jesús dice: no, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Qué hermoso, ¿no? El apóstol Pedro, cuando se hace mayor, porque Pedro de joven tenía un carácter como muy fuerte, ¿no? Cuando él se hace mayor, Pedro cambia totalmente su carácter, su personalidad. Ya cuando él se dirige a la iglesia, no se dirige como quien manda, sino como quien ruega. Nosotros también tenemos que hacernos mayores. Tenemos que hacernos, porque dice el apóstol Pablo, dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui adulto, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermanos, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. No podemos ser siempre niños. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si la sanidad del cuerpo estuviese incluida en la expiación, es decir, en el sacrificio de Cristo, cualquier enfermedad en un cristiano sería señal de pecado. De que el enfermo se habría descarriado del camino. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Otra cuestión relacionada con la teología del sufrimiento es la mala interpretación que hacen los pentecostales. Hoy les ha tocado a los pentecostales, mañana les tocará a otros. Pero estamos hablando de la teología de la salud, y ellos son los que peor teología de la salud tienen. Por eso hay que hablar de ellos. La interpretación que ellos hacen de Marcos, capítulo 16, del 17 al 18. Podemos ir a él. Marcos 16, del 17 al 18. Ellos dicen ahí, ¿ve? Marcos 16, del 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Acaso está diciendo Jesús que Dios siempre va a sanar a aquellos por los que oremos? Si eso fuera así, Dios sería nuestro siervo y nosotros su Señor. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es el soberano. Nosotros somos quienes tenemos que servirle a Él. Y aunque en el afán de muchos pastores de delegar echan la carga sobre la iglesia, en realidad este pasaje que acabamos de leer no está dirigido a la iglesia. Aquí está la gran comisión, dicen. Esto es para todo cristiano. Todos los cristianos, todos los que creen, tienen que hacer esto. Y ahí entra la mala interpretación. Porque para poder entender un pasaje bíblico, tenemos que seguir como mínimo un método de estudio que sea fiable. Usemos, por ejemplo, el método inductivo. Hagámosle pregunta al texto. ¿Quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Saben quién está hablando? En Marcos 16, Jesús. ¿Con quién está hablando? Con los 11 apóstoles. Vean el versículo 14, ahí está. Con los apóstoles.
Y el libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio de que los apóstoles cumplieron esto que el Señor les había encomendado. Para eso está escrito el libro de los Hechos. No para que nosotros hagamos lo que hicieron los apóstoles. Es una locura. Exigir a la iglesia que haga lo que los apóstoles hacían es una locura. No todos somos apóstoles, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores y maestros. ¿Cómo vamos a poner una pesada carga sobre el hombro de la iglesia que no es capaz de poder llevarla? Estas palabras fueron dichas a los 11 apóstoles y ellos cumplieron el mandamiento del Señor. La gran comisión de la iglesia no está aquí, ni en Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Aquellas palabras fueron para los apóstoles. La gran comisión de la iglesia está en Mateo 10 del 32 al 33. Cuando el Señor dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la gran comisión que Cristo nos da a todos, que no neguemos la fe, que la confesemos públicamente. Esa es lo que Dios nos encarga. Dios no nos encarga a nosotros que dejemos nuestra casa, que dejemos nuestros trabajos y nos vayamos de misionero al África. Eso se lo encarga Dios a algunas personas, pero no a toda la iglesia. Dios no te exige a ti que tú vayas puerta por puerta predicando el evangelio. ¿Eres tú evangelista? Hazlo. ¿No eres evangelista? No lo hagas. Ahora, si alguien te pregunta por tu fe, no la niegues. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Amo a Dios con todo mi corazón porque Él me ha amado más. No tengo de qué avergonzarme. Creo en Jesucristo. Puede sonar a locura en pleno siglo XXI, pero yo no niego mi fe. Yo creo en el Señor Jesús. Creo en su palabra. Y creo que la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida es para bendición. Dios no quiere perjudicarnos, pero hay que estudiar. Y si no estudiamos, nos dejamos arrastrar por medias verdades. Es que el Señor lo dijo, sí. Es que está en la Biblia, sí. Pero no todo lo que está en la Biblia es un mandamiento para nuestras vidas. En la Biblia está: cogió la cuerda y se ahorcó. ¿Quiere decir que nosotros, porque está en la Biblia, tenemos que hacer eso? ¿Verdad que no? Es un argumento absurdo. ¿Significa eso que Dios no sana? De ninguna manera. Claro que Dios sana. La palabra dice claramente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no pierde potencia. Dios no es como la pila de un aparato eléctrico. Dios no se agota. Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue haciendo lo que le da la gana porque es Dios y puede hacerlo. Él es soberano. Dios puede sanar a los enfermos. De hecho, muchos hemos sido sanados por la oración, porque Dios oyó la oración. No por la oración, porque Dios oyó la oración y la respondió. Yo recuerdo que al principio de mi ministerio, recién yo estaba dando mis primeros pasitos. Me llamó una hermana diciéndome: ay, mira que mi mamá está muy enfermita, se está muriendo. No te preocupes que yo voy para allá, voy a orar por ella. Y fui. Y me encuentro allí con una viejita, escuchirmiada. Mira, ya la viejita estaba, la piel arrugadita, pegadita a los huesos. 90 y tantos años. Y allá llego yo con toda mi teología de la salud pentecostal. Y le digo: no se preocupe, allí está la familia alrededor. No se preocupen que vamos a orar al Señor y el Señor la va a sanar. Y allí que me pongo yo, le pongo la mano a la viejita en la frente, en el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad, tomo control de esta vida y para la gloria de Dios la declaro sana. No se preocupe, familia, que ya está en manos del Señor. Me voy para mi casa y a las 2 horas me llaman y me dicen: pero la viejita se me murió. Y yo me enojé con Dios. Escuchen bien. Escuchen mi soberbia, mi ignorancia.
Yo me enojé con Dios. ¿Cómo es posible? Yo he usado tu nombre, he puesto en juego tu nombre. Tú deberías haber defendido tu nombre. ¿Y quién soy yo para mandar a Dios? Para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. ¿Le pregunté yo a Dios si debía ir a orar por la viejita? ¿Le pregunté yo a Dios si Él la quería sanar? ¿Le pregunté yo a Dios algo? No, fui en mi soberbia, la soberbia de mi corazón, creyéndome que ya yo sabía la Biblia en pasta. Hay que profundizar en las Escrituras. Sin embargo, hemos orado otras veces y hemos visto sanidades verdaderamente milagrosas. Personas más muertas que vivas, pero que hoy siguen vivas para la gloria de Dios. Hemos visto sanidades impresionantes en nuestras propias vidas. Hay que asegurarnos de qué es lo que debemos creer en materia de la salud. No podemos fiarnos de cualquiera que nos diga, no, tira los medicamentos, cree en Dios, que Dios te va a sanar. Sí, yo creo en Dios, pero Dios no me ha dicho que yo no pueda acudir a la medicina. Es más, Dios no va a hacer un milagro que yo pueda solventar por mí mismo. Si me duele la cabeza, yo oro al Señor, Padre, quítame el dolor de cabeza. Pero si no se me quita, me tomo un calmante. No pasa nada. Dios no va a hacer un milagro si ha puesto a mi disposición los medios para conseguir lo que necesito. Dios hace un milagro cuando nosotros no podemos, cuando ya no llegamos, cuando se escapa de nuestras posibilidades. Ahí Dios obra, ahí Dios actúa, ahí Dios hace el milagro. Porque Él tiene poder para hacerlo, pero hay que contar con Él. Los cristianos enfermamos porque vivimos en un mundo que ha sido deteriorado por causa de nuestros pecados. Debemos considerar testimonios como el del propio apóstol Pablo, que él hablaba de que tenía un aguijón en su carne, por la cual oró 3 veces al Señor. El Señor no lo sanó, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando oramos ahora por un enfermo, decimos, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, por el amor que tú le tienes a esta persona, sánalo por favor. El deseo de nuestro corazón es que lo sane y creemos de todo corazón que tú tienes poder para sanarlo, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. Darle siempre la gloria a Dios, el reconocimiento a Dios, porque Él es Dios, no nosotros. Y a veces el hombre quiere desplazar a Dios del trono y sentarse el hombre en el trono y mandar a Dios. Señor, haz esto, Señor, aquello, Señor, dame aquello, Señor, ve para acá, Señor, haz lo otro. Y tratamos a Dios como si fuera un criado, en vez de el Señor, el Kyrios, el Todopoderoso, el Señor de los señores. Este pasaje que hemos leído en Gálatas, vemos a Pablo, el que sanaba a otras personas, él mismo no se podía sanar a sí mismo. ¿Estaba Pablo en pecado? No, era un hombre de Dios, entregado, consagrado. Consagró toda su vida al Señor. Pero es que la palabra de Dios nos habla de multitud de ejemplos. ¿Recuerdan a Dorcas? Aquella Tabita, esa muchacha que hacía obras de caridad, que todo el mundo daba buen testimonio de ella. Sin embargo, dice la palabra de Dios que enfermó y murió de su enfermedad. Y la Biblia nos habla de Timoteo, discípulo de Cristo, un muchacho que desde muy pequeñito comenzó a servir al Señor, entregado, consagrado. Pero Pablo le dice, no bebas agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Se ve que estaba enfermo. Y Trófimo, y la palabra nos habla de multitud de siervos de Dios, hombres y mujeres, que servían a Dios con integridad, que eran íntegros, honestos, pero pasaron por enfermedades. Y es que no toda enfermedad tiene que ver con el pecado, no toda. Hay algunas que sí, pero hay otras que no. Tengo aquí un montón de pasajes, pero me los voy a saltar porque ya creo que es más que suficiente. La palabra de Dios dice
Eso sí, les voy a leer un versículo más si me lo permiten, ¿vale? Lo digo porque, para aclarar las dudas, porque de verdad que a veces me hacen preguntas y yo digo, ay, ¿por qué no leen la palabra? Santiago capítulo 5, un pasaje que todos conocen, cuando dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Escuchen bien, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5, del 14 al 15. Aquí vemos cómo Santiago, también influido por la teología judía, y es que los primeros discípulos eran judíos. Es que no podemos obviar eso. Si olvidamos el contexto de un pasaje, no lo vamos a entender jamás, o lo vamos a malinterpretar. Santiago era judío y le escribe a los judíos. Y cuando Santiago escribe, es en el periodo en el que todavía la Biblia no está terminada. Todavía Pablo no había terminado sus epístolas, ni Juan había terminado el Apocalipsis. Y Santiago, como judío, con su teología judía, aconseja que si hay algún enfermo, llame a los ancianos y lo unjan con aceite. ¿Qué era el aceite? El aceite era símbolo del Espíritu de Dios. Pero ¿no tenemos nosotros ya al Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Señor recibe al Espíritu de Dios. Por tanto, ya no necesitamos tener que echarle aceite. El aceite lo echamos en la comida, ¿verdad? O en la ensalada, da igual. Pero ya no necesitamos el aceite para orar por los enfermos. No podemos quedarnos con prácticas judías, aunque fueran apóstoles o fueran siervos del Señor los que nos lo digan. Tenemos que conocer el contexto para poder interpretar adecuadamente la Escritura. Aquí dice que la oración de fe sanará a los enfermos. O sea, ¿somos nosotros los que sanamos? No, hay que entender lo que está diciendo. Es Dios, en respuesta a la oración de fe, quien sana. No es la oración de fe. Es como cuando decir, la oración tiene poder. No, no tiene poder la oración. Quien tiene poder es Dios, que responde a la oración, ¿verdad? Pero es una forma de expresarlo. La oración es poderosa. Es una forma de expresarlo, pero tenemos que saber lo que estamos diciendo. La oración mueve la mano de Dios. Es Dios el que tiene el poder. Es Él el que hace la obra, el que hace la sanidad. Y por tanto, el que merece la gloria, no el hombre. Salen a dar testimonio algunos hermanitos y, porque yo visité a una hermana y estaba enferma y yo oré y porque yo oré el Señor la sanó, porque gracias a que yo oré. ¿Cómo que gracias a que yo la oré? Le estás robando la gloria a Dios. No, Señor. Seamos humildes. Reconozcamos que toda la gloria es de Él. Amén. Es importante notar que en el Nuevo Testamento no hay ni una sola campaña de sanidad y milagro como las que se hacen hoy. Ni una. Lo cual demuestra que la sanidad y la expiación por el pecado son dos temas totalmente distintos, que no están relacionados entre sí. Dios no siempre sana a todo el mundo que se lo pide. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí, pero Él es Dios. Si sanara a todo el mundo que se lo pide, nadie se moriría, ¿verdad? Y Dios ha establecido un límite para nuestra vida. Si los cristianos no enfermáramos, ni nuestro cuerpo se deteriorase, pues no moriríamos. Y tendríamos a apóstol Pablo todavía por aquí, con 2000 años de antigüedad. Pobrecito, no sé yo cómo se arrastraría, ¿no? ¿A dónde tiene que llevarnos este conocimiento? A saber que cuando oramos debemos hacerlo siempre teniendo en cuenta la soberanía de Dios. ¿Puedes quitarle el volumen al menos? No, no pasa nada. No pasa nada. El conocimiento de estas cosas nos tiene que llevar a darle la gloria a Dios, a reconocer su soberanía por encima de nosotros mismos y a reconocer también que necesitamos mayor conocimiento. Necesitamos estudiar la palabra
Porque todo lo que hemos hablado está aquí en la Escritura. Solo que hay que conocer no solo el texto, sino también el contexto, ¿verdad? Esa frase que hay ahí escrita. Esto puede que no sea lo que nos han enseñado, pero es lo que la palabra del Señor enseña. Por tanto, hermanos, cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos una responsabilidad: conocer a Dios y su palabra, para que nadie nos engañe, para que no nos hagamos daño ni a nosotros mismos ni a otras personas. Porque cuando no conocemos la palabra, nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño también a otras personas. Hay personas que me han dicho: pastor, no sabe usted cuánto me arrepiento de haber llevado a mi familia a esa iglesia. Eso me lo han dicho así de veces. Porque en realidad lo que llaman iglesia muchas veces no lo es. Tenemos que abrir los ojos. No podemos seguir dejándonos engañar, y menos en asuntos tan importantes como este, que determinarán nuestro destino final. Si vamos al cielo o iremos al infierno. Hermanos, espabilen, estudien, cojan la palabra de Dios y léanla. Pídanle a Dios en oración: Señor, enséñame, que yo pueda ver lo que no veo, que yo pueda ver el contexto de este pasaje, que yo pueda entenderlo en profundidad, porque necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos entenderla. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.